Si tienen sus Biblias, vamos a estar en Éxodo capítulo 19. Seguimos con nuestro vistazo panorámico del libro de Éxodo. Ya estamos más de la mitad del libro. Y hoy vamos a dedicarnos a la ley de Yahweh, la ley de Jehová, en los capítulos 19 y 20 de Éxodo. En Éxodo 19 y 20, donde estaremos, Dios hace un pacto con Israel, lo que llamamos el antiguo pacto o el pacto mosaico. Y tanto Israel como Jehová prometen cumplir con ciertas estipulaciones del pacto. Israel promete de que ellos van a obedecer toda la ley de Dios y Yahweh, Jehová, promete bendecir a Israel con todas las bendiciones que él también enumera, muchas bendiciones materiales, si le obedecían. Dios prometió bendecirles tanto de que todas las naciones del mundo vendrían a Israel para ver las bendiciones que Jehová estaba derramando sobre Israel. Israel se convertiría en un reino de sacerdotes, mediadores de la bendición para todo el mundo. Y por lo tanto, si nosotros comprendemos de que en el Nuevo Testamento la forma en que evangelizamos es de ir y proclamar su nombre, en el Antiguo Testamento el mensaje era venir, o sea, llamar a las naciones a venir y ver las bendiciones de Jehová, de participar de su sabiduría. Y el mensaje realmente del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, creo que resume bien en el Salmo 67. Si quieres dejar tu dedo allí en Éxodo 19. Y quisiera leer el Salmo 69 porque resume de manera tan hermosa el propósito de Dios con el pueblo de Israel. Dice en el Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. La pregunta es ¿por qué? Porque es de que Israel quiere la bendición de Dios. Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Realmente vemos ahí el propósito, la intención de llamar a Israel. De que el creyente del Antiguo Testamento quiso que Dios bendijera a Israel para que todas las demás naciones del mundo vinieran a adorar a Jehová. Lamentablemente no vemos mucho de esto en el Antiguo Testamento. Vemos pequeños destellos ahí con personas como Rahab o Ruth, cuando la reina de Sabá también viene para ver el esplendor y la sabiduría de Salomón. Pero por desgracia, lo que realmente vemos en el Antiguo Testamento es mucha desobediencia de parte de Israel. Y así Dios realmente nunca bendijo a Israel con esas bendiciones materiales. Y tampoco Israel quiso la bendición para las naciones. Lo que vemos es gente como Jonás que prefería morir. No quiso que Dios salvara a los de Nínive. Entonces, realmente no vemos como el propósito de la ley, el propósito de este pacto en el Antiguo Testamento porque Israel desobedecía tanto. Y queremos entrar aquí en el argumento un poquito hoy en la noche para ver, en primer lugar, la necesidad de Cristo, de que tenía que venir para cumplir esta ley por nosotros, y cómo es de que hoy en día Dios cumple ese mismo propósito en nosotros a través del nuevo pacto. Entonces, vamos a solamente ver dos razones para obedecer a Jehová. Dos razones para obedecer a Jehová, porque solo Jehová es digno de nuestro temor y solo Jehová es digno de nuestra alabanza. Él es digno de nuestro temor y digno de nuestra alabanza.
Y ya que solo tenemos 2 capítulos esta noche, vamos a leer un poquito más. Comencemos ahí en Éxodo 19, que dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Nos han pasado solamente un par de meses desde que salieron de Egipto y llegan a Sinaí en cumplimiento de Éxodo 3:12. Si no recuerdas, en Éxodo 3:12, Jesús está allí en la zarza ardiente y dice a Moisés que la señal que Yahweh iba a sacar a su pueblo de Egipto es que dice, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adorarás a Dios en este monte. Entonces, la zarza ardiente fue en el mismo monte de Sinaí, donde Dios dio los 10 mandamientos. Seguramente en Éxodo 3, cuando Moisés escucha esa promesa de que va a sacar a todo el pueblo de Egipto y adorar a Dios en ese monte, hubiera sido una promesa imposible de creer, pero Yahweh es un Dios que siempre cumple sus promesas y trajo a su pueblo al mismo lugar. Dice el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Es una hermosa imagen allí de la protección de Yahweh al traer a su pueblo a la nación prometida. Y luego en el versículo 5 noten que llegamos a la condición del pacto. Muy, muy importante. Dice versículo 5, ahora pues sí, una condición. Ahora sí dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Entonces, este pacto es diferente al pacto de Noé o el pacto de Abraham. Dios no dice a Noé, bueno, si me obedeces, entonces voy a poner el arco iris allí en el cielo y no voy a inundar a la tierra. No, o sea, la promesa es para todos sin condiciones. Dios no pone ninguna condición con el pacto abrámico. Abraham está dormido. Y Dios dice allí en Génesis 12, Génesis 15, de que te daré simiente, tierra y bendición. No pone ninguna condición. Pero acá en Éxodo 19 es diferente. Este pacto mosaico es condicional. Si obedecéis mis mandamientos. Entonces, si lo hacen, versículo 5, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Implícito, y si no lo hacen, vosotros no seréis mi pueblo especial sobre todos los pueblos, mi especial tesoro. No serán un reino de sacerdotes, mi nación elegida, ¿no? Entonces esto es un pacto condicional. El pacto abrámico, incondicional, ¿no? De que Dios va a dar simiente, tierra y bendición a Abraham. Este pacto es condicional, dependía de la obediencia de los israelitas. Y dice el final del 5, porque mía es toda la tierra, ¿no? De que iban a mediar la bendición de Dios sobre toda la tierra, porque Yahweh es diferente que todos los demás dioses de aquel tiempo. Los dioses de las naciones en aquel tiempo eran dioses regionales, que reinaban sobre territorios ya determinados. Pero Dios no es así. Yahweh es Dios de todo el mundo, de toda la tierra. De hecho, recuerden en las visiones de Ezequiel en el capítulo 1, de que el trono de Jehová está ubicado sobre 4 ruedas que pueden moverse por todos lados, en todas las direcciones. Los ojos de Dios están ahí en todas las ruedas porque Él se mueve y ve todo lo que ocurre en su mundo. Entonces, Israel, si obedecían, iban a ser, versículo 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes, una nación santa. Un reino para mediar el gobierno de Dios a todo el mundo, ¿no? Para que todas las naciones del mundo sean bendecidas a través de Israel. Eso es el propósito explícito del pacto mosaico. Dios dice, Israel, si obedeces, te bendeciré, te usaré para bendecir a todo el mundo.
Entonces, versículo 7, Moisés lo comunica al pueblo y luego, increíble, Éxodo 19, 8, todo el pueblo respondió al unísono, dice versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Firman el contrato en sangre. Y esto es lo que se llama orgullo. Orgullo que viene antes de una gran caída, porque han pasado solamente días desde que Israel está murmurando contra Dios en el desierto. Esto es un par de días después de decir, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Yahweh no puede protegernos. Y obviamente solo faltan un par de días antes del becerro de oro, su idolatría y toda su historia de desobediencia. Me pregunto por qué tenían tantas ganas de entrar en ese pacto y decir que sí vamos a poder obedecer. Bueno, al parecer les encantaba esa idea de ser una nación muy especial, ¿no? De ser una nación especial. Les encantaba la idea de la prosperidad material que Dios les prometía, pero no pensaron dos veces si serían capaces realmente de cumplir con la ley del pacto. Y nosotros debemos ser muy diferentes. Santiago nos exhorta, ¿no?, en la forma en que pensamos de mañana, de no presumir, ¿no?, de lo que tú vas a hacer mañana, ¿no? Debemos decir, Señor, yo voy a respirar mañana si tú me prestas tu aire, pero si no, yo solamente tengo vida en ti. Entonces, no debemos presumir como los israelitas. Luego en el versículo 9, Éxodo 19, 9, lo vimos brevemente la semana pasada. Dios le dice a Moisés que la razón por la que va a aparecer a Israel en una nube espesa es, última frase del versículo 9, para que te crean para siempre. Para que te crean para siempre. Es decir, para que el pueblo de Dios creyera a Moisés para siempre. Y lo que esto significa es creer en lo que Moisés escribió, creer en la Biblia. Y dices, Josías, tú siempre metes la Biblia allí. Yo no veo Biblia en ese versículo. ¿Dónde dice esto? Bueno, porque dice que Dios quiere que Israel crea en Moisés para siempre. Piensen en lo que significa esto, creer en Moisés para siempre. Porque futuras generaciones de Israel solamente conocerían a Moisés a través de sus escritos. Los israelitas de hoy no conocen a Moisés en persona, pero Dios quiere para siempre que su pueblo crea en Moisés. ¿Cómo van a creer en Moisés? Pues a través de la ley, a través de sus escritos, ¿no? Y el punto entonces, porque vamos a ver todo ese espectáculo de lo que Dios hace aquí en Éxodo 19, todo esto es para avalar el escrito de la Biblia, ¿no? Tenemos lo que se llama en la teología una teofanía de tormenta, de que hay una tormenta aquí en donde Dios se manifiesta a través de la tormenta para mostrar su santidad y su gloria. Y obvio, entendemos de que Dios es un espíritu, Dios es invisible, pero a menudo cuando Dios se manifiesta a su pueblo físicamente, en particular a través de la persona del Hijo de Dios, vienen truenos, vienen relámpagos, vienen terremotos, viene fuego, viene humo y un impresionante despliegue de poder. Y Dios está diciendo a Moisés en Éxodo 19:9 de que el propósito de todo esto era para autentificar a Moisés como un mensajero de Dios, que solamente Moisés podría acercarse a Dios, que era tan santo. Y Dios entonces da a Moisés, ¿no?, poder para hacer milagros y hacer cosas que Israel no podía hacer, ¿no? Israel, nada de ellos pueden entrar en el lugar santísimo. Moisés entra y sale cuando quiere, porque Moisés está en autoridad sobre los israelitas. Y si alguien cuestionaba la autoridad de Moisés, ¿qué le pasaba? Pues la tierra le come o queda leproso, o sea, lepra. Algo serio. Dios estaba validando a Moisés para que el pueblo creyera
las palabras que escribió. Y vemos ese mismo principio en toda la Biblia, lo vemos en el Nuevo Testamento, de que no debemos duplicar las cosas que hacían los apóstoles, porque eran únicos en su papel y Dios también estaba usándolos para establecer el fundamento de la iglesia. Tienen una autoridad que es más allá de la autoridad que nosotros tenemos. Nuestro papel es ser edificados por encima del fundamento que ellos pusieron, según Efesios 2:20. Y vemos esa distinción entre Moisés y el pueblo. Noten ahí en el versículo 12, de que nadie más puede tocar el monte. Moisés va a subir al monte, pero todos los demás dicen, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. ¿Excepto quién? Excepto Moisés. Entonces tenemos que aprender ese mismo principio de no codiciar la autoridad de un apóstol o de un Moisés, sino de crecer por medio de la enseñanza que ellos nos dieron, porque eso es la razón que Dios les dio ese poder. La razón que Dios autentificó a Moisés era precisamente para que nosotros pudiéramos aprender de sus enseñanzas. Ahora, observe también cómo Jehová enfatiza su santidad en esta sección, cómo el pueblo debía temerle. Versículos 14 y 15, debían lavar su ropa, debía mantenerse puro, limpio. Y después de esto quiero leer el relato. Vemos desde el versículo 16 el relato de cómo Dios desciende al monte. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del 16 al 20. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Impresionante. Una teofonía de tormenta, que Dios estaba manifestándose a su pueblo por medio de esta poderosa tormenta. Y esto ocurre con mucha frecuencia en la Biblia. No tenemos tiempo para ir a cada lugar, pero ¿se acuerdan en Job 38, ¿no? Que Dios viene a Jacob en un torbellino? Los salmos hablan mucho de la tempestad de Jehová, hablan de los relámpagos como flechas de Yahweh. Isaías 29 dice que Yahweh castigará con truenos y terremotos y grandes estruendos, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Jeremías 23, he aquí que la tempestad de Yahweh sale con furor. Luego también tenemos la visión de Ezequiel y de Isaías que ven toda esa tormenta que rodea a Dios. En particular en Ezequiel 1:4 dice Ezequiel, miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con fuego envolvente. Alrededor de él un resplandor, en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Están luchando por describir una tormenta terrible que nunca han visto algo similar. Es un torbellino, un viento, pero todo encendido con fuego y relámpago. Demuestra el poder de Dios, demuestra su santidad, de que Él es un ser totalmente distinto a nosotros. ¿No? O sea, nosotros, humanos normales, nada que ver, nada especial. Y cuando Dios manifiesta su poder, es increíble. O sea, no puedes verlo directo. Un relámpago, o sea, te quema los ojos.
El relámpago obviamente es muy poderoso, por eso muchos de los falsos dioses eran dioses de esas tormentas. Baal, Dagón, Zeus, todos supuestamente tenían control de la tormenta, de los vientos, pero Yahweh es el único que realmente controla la tormenta. Y por cierto, es una de las razones que comprendemos de que Jesús es Dios. Porque la forma que el Nuevo Testamento presenta a Jesús es exactamente así. Que Cristo pudo calmar, ¿qué? Pudo calmar la tempestad, la tormenta, porque Él tiene control del viento, del torbellino. Es su creador y sustentador. También es muy interesante en la transfiguración, no se ve tan claramente en español, pero Lucas dice de que las vestiduras de Jesús se volvieron blancas como relámpagos, haciendo esa conexión de que el parecer de Jesús es una teofanía de tormenta. Y obviamente en Mateo 24, cuando Jesús viene por segunda vez, vendrá en las nubes y será como un relámpago, otra vez haciendo conexión a este acontecimiento en Éxodo 19. Y creo que el punto es como que tratar de ponerlos en las sandalias en la piel de estos israelitas, de ver de que Yahweh es digno de temor. O sea, ¿cómo vas a sentir si tú ves lo que acabamos de leer? Imagínate que estás allí al pie de Sinaí. Estás viendo el fuego, estás oliendo el humo, estás oyendo el trueno, estás sintiendo el terremoto. Todos tus sentidos están ardiendo por el poder de Yahweh. Estarías absolutamente aterrorizado, sin lugar a dudas. Al igual que Israel, que luego, en unos segundos le dicen a Moisés, no, dile a Dios que no nos hable ya o vamos a morir. No podemos sobrevivir a esto. No podemos estar tan cerca a Dios. Y eso es a propósito. Dios quiso que su pueblo le temiera. Pero ahora la pregunta tan esencial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dios quiso que su pueblo le temiera porque quiere alejarse de ellos? No. ¿Por qué lo hizo así? Solo rápido, en Éxodo 20:20, y luego vamos a regresar. Moisés explica en 20:20 por qué vino en esa tormenta. Y dice que Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Y por qué quiere Dios que su temor esté en ellos? Para que no pequéis. Porque si su pueblo pecara y tocara el monte, ¿qué tendría que hacer? Matarlos, algo que no quiso hacer. Entonces todo este espectáculo de humo y fuego era para hacerles ver, hacerles entender su santidad, para que pudieran andar en obediencia a Él, porque Él quiso estar en comunión con ellos. ¿No? El resultado del temor de Dios siempre es la obediencia. Entonces, si Yahweh no hubiera dado una manifestación tan esplendorosa y aterrorizadora de su santidad, no tendría idea los israelitas, no comprendían los israelitas el fuego que ardía en el corazón de Dios en contra del pecado. Y tenían que entender esto para vivir. Entonces es la bondad de Dios que nos muestra el fuego de su ira en contra del pecado, porque nos motiva a obedecerle y recibir su bendición. ¿No? Por eso es tan importante pensar en esta escena, en esas imágenes de la santidad de Dios, en su ira que es poderosa, porque solamente así nos impulsa a acudirnos a la gracia de Dios. Solamente así nos impulsa a decir, por la ley no puedo acercarme a Dios, necesito a Cristo, necesito perdón. Señor, perdóname, confieso mis pecados, límpiame, necesito tu justicia.
Yo no soy santo como tú. La ley es nuestro ayo, como dice Pablo, para guiarnos a Cristo, para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo, ¿no? De que no queremos enfrentar la ira de Yahweh, no queremos enfrentar el poder de Yahweh y su condenación. Es horrenda cosa caer en sus manos. Bueno, una cosa más sobre las teofanías de tormenta en la Biblia. Todos se presentan de la misma manera. Siempre es lo mismo, que Dios aparece en una tormenta y hay truenos y cada vez más fuertes y terremotos y fuertes sonidos. Y hay un crescendo siempre y crece y crece. Y finalmente rebosa y llega un clímax. Y en cada teofanía de tormenta el clímax es idéntico. Siempre concluyen de la misma manera. ¿Y sabes cuál es el clímax de todos esos pasajes? Y habló Dios. Y habló Dios. La última línea de Ezequiel 1, después de toda la teofanía, Ezequiel dice, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Job 38, Yahweh aparece a Job en el torbellino y le habla. ¿Cómo comienza Éxodo 20, versículo 1? Y habló Dios. Y habló Dios. La teofanía de tormenta es la introducción del sermón de Yahweh. ¿Sabes? Un buen orador, un buen predicador puede fabricar una buena introducción, ¿no? Que capta tu atención, que crece en ti una necesidad, un deseo de escuchar el sermón, que presenta algo divertido, interesante, algo que nos cautiva y nos capta la atención. ¿Cómo introduce Yahweh sus sermones? Pues prende fuego a un monte como si fuera un horno, ciega a la gente con relámpagos, ataca sus pulmones con humo y los postra al suelo con violentos terremotos y luego les habla. Qué temor. Seguramente ha captivado su atención. Les ha dado a entender de que este mensaje es de vida o muerte. Hay que comprender. Y así debemos de sentirnos cada uno de nosotros cada vez que leemos la palabra, de que es un mensaje de vida o muerte. Hebreos 12, 25, hablando de nuestro pasaje, dice lo siguiente: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En otras palabras, debemos temer a Dios mucho más hoy, porque ahora Dios nos está advirtiendo de su segunda venida. Cuando Dios no solamente va a sacudir a un monte a Sinaí, va a sacudir y prender fuego a todo el universo, todo el cosmos. Dios va a quemar todo. ¿Qué razón para temerle y obedecerle? Ahora, segunda razón por la que debemos obedecer a Yahweh, es el único digno de nuestra alabanza. Entramos en el capítulo 20 con los 10 mandamientos. Una nota, a veces los 10 mandamientos se les llama el decálogo. El decálogo, en latín creo, deca sería 10 y logos, palabra, también en griego. Y así es como Dios los llama, así Moisés escribe en el versículo 1 de que Dios habló estas palabras, ¿no? Son las 10 palabras, no los 10 mandamientos. Y creo que tal vez es importante señalar esto porque
mandamiento suena duro, suena gravoso, ¿no? Difícil, una carga. Y recuerden como vimos, la Torah, la instrucción de Dios es para nuestra vida, es para endulzar nuestras vidas. Son ayudas para vivir en armonía con Dios. También es importante recordar que la ley de Dios nunca tuvo el propósito de salvar a nadie. Y eso es muy claro cuando pensamos en el libro de Éxodo, que si Éxodo es una ilustración, una imagen de nuestra salvación, pues primero Dios saca al pueblo de Israel de Egipto por su gracia, por su poder, y luego después de salvarlos, después de justificarlos, luego les da la ley para su santificación, para que tengan comunión con Él. Pero no es obediencia a la ley lo que les redime de Egipto. Es la gracia y poder de Dios que los saca de Egipto. Luego la ley tiene el propósito de ayudarles a tener comunión con Dios. Y eso es exactamente como funciona hoy. Por fe creemos en Cristo, que nos justifica y nos salva de la ira de Dios, y luego andamos en la ley de amor, la ley de Cristo, para preservar nuestra comunión con Dios y disfrutar de nuestra salvación. Bueno, obviamente no tenemos tiempo para entrar en cada detalle de los 10 mandamientos. Voy a hacer un par de comentarios generales y luego un par de comentarios sobre cada mandamiento. Yo creo que la forma más fácil de dividir los 10 mandamientos es como Jesús lo hace. Toda la ley depende de 2 mandamientos: el amor a Dios, Deuteronomio 6:5, y el amor al prójimo, Levítico 19:18. Entonces, pensándolo así, los primeros 4 mandamientos son verticales, nos instruyen cómo amar a Dios, y los últimos 6 de los 10 mandamientos son horizontales y nos ayudan a amar al prójimo. Versículo 2 es el contexto: yo soy Jehová y te saqué de la tierra. Entonces, tenemos las 2 partes implicadas en este pacto: Jehová e Israel. Y es interesante que Dios pone el pronombre en singular, que te saqué de Egipto, porque nos demuestra nuevamente de que este es un pacto con la nación de Israel, como una entidad, no con individuos. ¿No? Esto significa que las bendiciones y maldiciones del antiguo pacto no se aplican a individuos, sino solamente a la nación. No es de que si Isaías o Jeremías obedecían, de que iban a ser bendecidos y iban a recibir riquezas y prosperidad. No, porque la nación estaba en desobediencia. Ese pacto tenía que ver con la nación de Israel y Dios, ¿no? Entonces, Israel es ese hijo primogénito colectivamente. Y obviamente Israel fracasó, no pudo obedecer la ley de Dios, y es por eso vino Cristo. Y Él obedece perfectamente y sale victorioso. Él es el verdadero primogénito de Dios, que trae a todas las personas de todas las naciones del mundo para alabar a Jehová. Bueno, un par de comentarios sobre los 10 mandamientos. Versículo 3, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. En hebreo es un tiempo futuro: no tendrás, es una orden muy, muy fuerte, la más fuerte que existe. Nunca tendrás otros dioses delante de mí. Delante de mí no porque hay otros dioses, sino porque la gente creía en otros dioses. Dios es explícito en el versículo 23 de decir de que no hay otros dioses fuera de mí. Y por lo tanto, Israel solamente debía adorar a Jehová, solamente alabar y servir a Jehová, solamente orar a Jehová, solamente esperar bendición de parte de Jehová. Y es un mandamiento, muy fundamental. Creo que en un sentido es la base de todo. Y es donde Israel y nosotros fallamos tanto, de que adoramos y confiamos en muchas otras cosas. Esperamos en muchas otras cosas. Y tenemos que constantemente pedir que Dios nos perdone por alabar a otros dioses, otros sueños, otros deseos, en vez de servir solo a Él.
No hay nada más que puede estar al mismo lugar que Dios, ¿no? Tiene que ser nuestra prioridad absoluta. Segundo mandamiento, versículo 4, no te harás imagen. Absolutamente prohibido la idolatría. No podrían crear objetos para representar a Dios. Porque Yahweh es incomparable, es invisible. No es posible representarlo en este mundo. Interesante que Cristo es llamado la imagen del Dios invisible, porque en la faz de Jesucristo brilla toda la gloria de Dios y Él es la imagen perfecta de la sustancia de Dios. Pero ninguna otra cosa que nosotros fabricamos aquí puede representar a Dios. A veces la gente se confunde porque en el tabernáculo hubo muchos objetos de oro y los católicos usan eso como pretexto de también tener objetos de oro. Pero no, o sea, el arca no representaba a Jehová. El altar existía para propiciar y para servir a Jehová, no para representarlo. Y Dios hace esa distinción muy claramente. Los versículos 5 y 6 vamos a dejarlos para otra semana porque se repiten en el capítulo 34 y Moisés lo explica un poquito más allá. El tercer mandamiento en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Era muy común en aquel tiempo pues utilizar un nombre de un dios, ¿no? Como para garantizar lo que estabas haciendo. Juro por el nombre de Baal, etc. Y ya que Yahweh es santo, Él prohibía esto. Nadie podría usar su nombre así, ¿no? Recuerdan de que era muy, muy serio en la mente de los israelitas. De hecho, en el libro de Jueces, recuerden que Jefté, que tomó un voto a Jehová, tenía que guardarlo y sacrificó a su propia hija en vez de desobedecer este mandamiento, que es una decisión terrible, pero nos ayuda a ver qué tan serio era en sus mentes obedecer los 10 mandamientos. Y es por eso que Jesús y Santiago dicen, pues mejor no jures, nunca, ¿no? Mateo 5, Santiago 5, deja que tu sí sea sí y tu no, no. Cuarto mandamiento, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El sábado era un recordatorio semanal que debían cumplir el pacto. Shabbat significa parar o cesar, ¿no? Cesar toda actividad normal. Obviamente debían seguir alimentando a sus animales y ciertas cosas, pero el trabajo normal tenía que cesar, ¿no? Y ni siquiera podrían delegarlo a los no judíos, a sus siervos. Todos tenían que descansar. Obviamente, ya que todos los demás mandatos se repiten en el Nuevo Testamento y este mandato, el cuarto, no se repite, se pregunta si debemos o no guardar el sábado o si transfirió a domingo. La respuesta corta es no. La respuesta corta es de que el Nuevo Testamento es claro de que el cristiano no está bajo la ley de Moisés, porque Cristo cumplió la ley por nosotros y ahora debemos obedecer la ley de Cristo, la ley de amor. Si quieres apuntarlo, el versículo más importante sobre el tema de reposo se encuentra en Colosenses 2:16. Colosenses 2:16, donde dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a, luego menciona 3 tipos de días, en cuanto a días de fiestas, que eran días anuales, luna nueva, que son días mensuales, o días de reposo, que son días semanales. No tenemos que guardar esos días, no tenemos que obedecer esas leyes. El sábado tampoco fue transferido al día domingo. No vemos evidencia de esto en ningún lugar. Y habiendo dicho esto, sí vemos un patrón en el Nuevo Testamento, un patrón de que la iglesia primitiva adoraba a Dios colectivamente en el primer día de la semana. Es el día del Señor, el día que Cristo fue resucitado. Es un día que tratamos de adorar a Dios por su salvación. Y de hecho Pablo en 1 Corintios 16:2
dice que una ofrenda debía recolectarse cada primer día de la semana. Por eso ofrendamos en el día domingo, para seguir ese patrón. Pero no es una ley como la ley de Moisés. No estamos bajo la ley. También algo interesante del cuarto mandamiento es de que en Éxodo 20:10 Moisés nos da un argumento fuerte para la creación de 6 días de 24 horas literales, no la evolución de billones de años. Porque Moisés explica que la razón de que Israel no podía trabajar en el séptimo día es ¿por qué? Es porque Dios, después de trabajar 6 días, descansó el séptimo día. Si la palabra día realmente significa millones de años, entonces, ¿qué diría un judío? Bueno, voy a trabajar los primeros 6 millones de años y descanso en el séptimo millón. O sea, la exhortación, el mandamiento solamente tiene sentido si son días de 24 horas. Por eso creemos de que Génesis es literal. Bueno, otra nota allí es de que el sábado no se presenta como un descanso porque estaríamos demasiado cansados si trabajáramos 7 días. Porque la comparación es con Dios. Dios no estaba cansado. Dios no reposó porque, mucho trabajo creando la tierra. No, o sea, el séptimo día se presenta como algo bueno para Israel, para meditar en el pacto, para pensar. Y cuando descansaron cada sábado, ¿cómo he obedecido el pacto esta semana? No, fatal. He desobedecido todos los días. Necesito confesar mi pecado y buscar el perdón de Dios. Eso fue la función de la ley. Entonces el sábado era crucial para esto, ¿no? Para hacerles acudir a Dios por el perdón, por la salvación. Y nosotros debemos hacer eso todos los días, ¿no? Bueno, el quinto mandamiento, versículo 20:12, honra a tus padres. Y muchos preguntan si eso es solamente para los niños o para los adultos. Es para todos. Es para todos. Y no hay lugar a dudas en cuanto a esto. Porque Jesucristo, cuando está hablando del quinto mandamiento en Marcos 7:11, dice que los adultos que no cuidan de sus padres ancianos están desobedeciendo el quinto mandamiento. Que tenemos que honrar a nuestros padres toda la vida. Y es bueno hacerlo porque es el primer mandamiento, como dice Pablo, con promesa, ¿no? Para que tus días se alarguen, ¿no? Para que tengas una buena vida. Y entendemos esto, entendemos porque solamente hay que encender la tele para darse cuenta de que los que desobedecen a sus padres acaban muertos. Es peligroso desobedecer y ser rebelde. Entonces, nuevamente ilustra de que esos mandamientos no son gravosos, son para el bien de la gente, son para la bendición de la gente, ¿no? Es sabiduría, es vida para ellos. Honremos a nuestros padres. Sexto mandamiento, versículo 13, no matarás. Es una palabra específica en hebreo, no dice tanto matar, sino asesinar. La idea es matar a un inocente de manera premeditada. Si matas a alguien por accidente, hubo lugares de refugio para eso. Si asesinas, mereces morir, sí o sí, ¿no? Y Cristo obviamente llega al corazón de este mandamiento cuando dice de que aun cuando odiamos en nuestro corazón, estamos matando a la gente en nuestro corazón. Y el punto nuevamente es de que no podemos obedecer esos mandamientos. Necesitamos la justicia de Cristo, ¿no? Necesitamos ser vestidos de su obediencia. Séptimo mandamiento, versículo 14, no cometerás adulterio. Ahora, voy a explicar probablemente más la próxima semana o la próxima vez que estoy aquí, un miércoles. Pero esas leyes establecen principios que aplican a todo tipo de situación, ¿no? Este mandamiento prohíbe cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio, en el cuerpo o en la mente.
Porque así funciona la ley en el Antiguo Testamento. De que dice cosas como que no robarás la oveja de tu vecino. Y eso no es decir que puedes robarle su cabra. O sea, esto es un ejemplo que ayuda al juez a determinar si lo has desobedecido o no. La ley aquí en los Estados Unidos pretende ser exhaustiva. Y si tú puedes encontrar una manera de escaparse de la ley, o o sea, no hice exactamente lo que dice, entonces eres inocente. Eso sería una tontería para los israelitas, que la ley era representativa de lo que era correcto en la mente de Jehová. Y obviamente los ancianos de la nación que gobernaban serían los jueces de determinar si alguien realmente había cometido adulterio. Entonces, el punto es de que desde Génesis 2 en adelante siempre Dios estableció que el único lugar para relaciones sexuales es el matrimonio de un hombre con una mujer, que llegarán a ser una sola carne. Jesucristo lo confirma en Mateo 19 y es tan importante en nuestra época. Nuestra sociedad nos ataca en cada momento, cada segundo casi, con imágenes pornográficas y maneras que nos seduce con mentiras, de que el matrimonio es malo, que hay más gozo en la fornicación. No hay gozo en la fornicación. Hay placer pasajero, pero el único gozo genuino se experimenta entre esposos. Y necesitamos recordarnos de esa exhortación: huid de la fornicación, huid de la fornicación, no cometerás adulterio, destruye la vida. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Huyen de la fornicación. 8º mandamiento, versículo 15. No hurtarás, no robarás. Les recuerdo, todos esos mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, por eso los estoy aplicando directamente a ustedes. Y también es algo interesante de que la Biblia da por sentado aquí de que la gente tenía propiedad privada. Y lo menciono porque algunos dicen que la Biblia enseña el socialismo, de que todas tus posesiones deben pertenecer al Estado. Pero no, o sea, no robarás la propiedad de tu vecino implica que tu vecino tiene cosas que le pertenecen a él, que no debes de robar. Bueno, 9º mandamiento, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, que de nuevo abarca todas las formas de mentir, engañar, manipular. Y finalmente, versículo 17, el 10º, no codiciarás. No codiciarás algo que Dios no te ha dado. Sé agradecido, da gracias por lo que tienes. No desees lo que tu vecino tiene. Pablo nos dice que este es el mandamiento que le mató. Este es, porque llega tan claramente al corazón. Si tengo que obedecer reglas externas, quizá más o menos puedo argumentar que sí. No he matado a mi prójimo, no he robado el carro de mi prójimo. Más o menos estoy obedeciendo. Pero si tengo que obedecer aquí en mi corazón, con mis deseos y no codiciar, no es posible. Romanos 7, 8, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Como el niño, cuando le dices al niño, no toques esto, y tú puedes verlo, cómo el pecado se alimenta por el mandamiento. Y es como que, uy, pero tengo que tocarlo ahora porque me dijiste que no. Y eso es lo que demuestra realmente lo feo que es el pecado y la perfección de la ley, ¿no? Nos demuestra que todos quedamos cortos, ¿no? La ley nos rompe, la ley nos parte en dos. Nos revela nuestra incapacidad total para ganar el favor de Dios. Nos muestra nuestra depravación total, que somos muertos, como vimos el domingo pasado, ¿no? Es por eso que los 10 mandamientos son una herramienta tan eficaz en el evangelismo. Porque todo mundo, Romanos 2, tiene conciencia y sabe que miente, sabe que odia, sabe que desobedece.
Y nuestro rol es tratar de ayudarles a hacer algo con esa convicción de pecado, de que no tienen que calmarlo, no tienen que tratar de apagarlo, tienen que llevarlo a Dios y pedir su perdón a través de Cristo. ¿No? Bueno, termina el capítulo, versículo 24, de que todo esto, todo el temor de Dios debía llevar a Israel a alabarlo. Por eso debían edificar, versículo 24, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿No? Dios quiso que su pueblo le alabara, porque Él es digno de su alabanza. ¿No? Y lo que vemos, como dije, en todo el Antiguo Testamento es de que Israel no pudo obedecer, aunque tal vez comprendían de que Dios es digno de temor y digno de alabanza, no podían, tenían corazones de piedra, ¿no? Y lo que necesitaba era tener corazones de carne. Y aunque hoy en día nosotros decimos, bueno, hemos nacido de nuevo, somos regenerados, recordemos de que hemos recibido, por decirlo así, la mitad del nuevo pacto, de que nuestra parte inmaterial ha sido renovado, pero estamos esclavizados todavía dentro de un cuerpo de muerte, un cuerpo de pecado. Y lo que realmente anhelamos es quitarnos de este cuerpo pecaminoso y ser vestidos de un nuevo cuerpo para poder obedecer perfectamente a Dios, porque Él es digno de todo nuestro temor y toda nuestra alabanza. Bueno, en conclusión, hermanos, Dios obviamente dio a Israel toda razón de obedecerle, de que es digno de ser temido y alabado. Y ya pues no tenemos que obedecer, por decirlo así, a los 10 mandamientos, pero sí a Cristo, porque Moisés dice que nos dio las 10 palabras, pero luego en Juan 1:1 vemos que la palabra de Dios, el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Hebreos 1:2 dice que Dios tiene una mejor palabra, que Dios nos ha hablado en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y Jesús entonces es la encarnación de la revelación de Dios. Él es el mensaje que Dios quiere que escuchemos, ¿no? Y obedezcamos. Y una de las razones principales, si puedo conectarlo con mi introducción del Salmo 67, es porque a través de la obediencia nosotros ahora en la iglesia llegamos a ser una nación escogida y un reino de sacerdotes para que el mundo llegue a Cristo y llegue a adorar a Cristo. Pedro nos dice en 1 Pedro 2:9 de que hemos llegado a ser un sacerdocio real, una nación santa. Y es cuando nosotros obedecemos y amamos a los demás, cuando nos amamos a nosotros mismos, de que esto llega a ser la plataforma por la cual podamos proclamar el Evangelio y las naciones puedan llegar a conocer a nuestro Dios. Es nuestra obediencia a la ley del amor, que es la plataforma para que compartamos el Evangelio con el mundo, ¿no? Pedro dice que somos sacerdocio real para proclamar las excelencias de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? De que no solamente debemos obedecer la ley de Cristo, debemos también decir al mundo que nuestro Dios es digno. Nuestro Dios es digno de ser temido, es digno de ser alabado. Y que todo el mundo debe abandonar su pecado y acudir a Cristo para la salvación de sus pecados. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que nos revela tu santidad, pero también tu amor, de que aún lleno de tanta ira en contra del pecador, por amor nos enviaste a tu Hijo unigénito para que por medio de Él pudiéramos llegar a ser perdonados y santificados. Y te imploramos, Señor, que nos ayudes a ahora andar en gratitud y obediencia hacia ti,
para que uses nuestra obediencia a tu ley de amor para llegar a mediar tus bendiciones al mundo, para que muchos otros lleguen a conocer a Cristo por medio de nuestro testimonio. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.